Hay momentos en los que ciertos comportamientos parecen inevitables, casi como una vía de escape en medio del caos. A menudo comienzan de manera sutil, como un intento de huir de una sensación persistente de malestar o vacío. Con el tiempo, estas elecciones se transforman en hábitos y lo que una vez parecía una solución temporal termina convirtiéndose en un círculo vicioso. La búsqueda de un alivio efímero y de una breve sensación de paz se convierte gradualmente en una rutina destructiva. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este ciclo? ¿Qué lleva a alguien a buscar persistentemente algo que sabe que es perjudicial? La verdad es que estos comportamientos son a menudo una expresión de una herida más profunda, intentos de llenar un vacío que parece imposible de colmar. La persona no actúa únicamente por placer o alivio inmediato, sino por la necesidad de reconectar con algo que falta. Aunque en la superficie pueda parecer autodestructivo, lo que está en juego es una búsqueda oculta de significado, un intento de sanar un dolor invisible que escapa a la conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se hunden en adicciones sin posibilidad de volver, mientras que otras, de manera casi inexplicable, logran escapar de estas tentaciones? La adicción es uno de los problemas más complejos y desafiantes de la psique humana. En nuestra sociedad se presenta en diversas formas, desde el abuso de sustancias hasta comportamientos compulsivos que a menudo ocultan un profundo vacío existencial. ¿Qué hay detrás de esta necesidad casi incontrolable de escapar de la realidad? ¿Es simplemente una falta de voluntad o hay algo más profundo que la mayoría no percibe? Explorar la adicción desde perspectivas como las de Carl Jung y el médico y autor Gabor Maté nos ofrece una visión más clara de cómo se manifiestan las adicciones y por qué a veces se convierten en círculos difíciles de romper. Veremos que los comportamientos adictivos no son meras respuestas a factores externos, sino reflejos de conflictos internos no resueltos. Carl Jung creía que las adicciones no son simplemente defectos de carácter o debilidades morales, sino expresiones de una psique humana fuera de equilibrio. Según Jung, las adicciones son esencialmente intentos de escape para hacer frente al sufrimiento psicológico o a un vacío existencial. Cuando una persona no puede enfrentar sus propios problemas internos, busca alivio en comportamientos adictivos que, aunque ofrecen una solución temporal, no resuelven el profundo dolor. Jung veía la psique como un todo, una red compleja de aspectos conscientes e inconscientes. Cuando alguien cae en la adicción, suele ser un intento inconsciente de llenar un vacío interno. Este vacío puede surgir de diversas formas: falta de significado, desconexión emocional o aspectos de la personalidad que no han sido reconocidos o aceptados. Jung también creía que las adicciones son una forma de escapar de la realidad. En momentos de estrés, angustia o crisis existencial, una persona puede buscar refugio en sustancias o comportamientos compulsivos como manera de evadir las presiones de la vida. Sin embargo, esta escapatoria nunca es permanente y regresar a la realidad suele ser mucho más difícil, creando un ciclo vicioso donde la adicción no resuelve el problema, sino que lo agrava. En su libro, En el reino de los fantasmas hambrientos, Gabor Maté explica que las necesidades falsas, por muchas veces que se satisfagan, nunca pueden dejarnos realmente saciados. El cerebro, por así decirlo, nunca siente que ha tenido suficiente, no puede relajarse ni centrarse en otros asuntos esenciales. Es como si, tras una comida completa, todavía tuviésemos hambre y necesitásemos buscar más alimento de inmediato. Maté define la adicción como cualquier comportamiento repetitivo,
relacionado o no con sustancias, en el que una persona siente la necesidad de persistir a pesar del impacto negativo que tiene en su vida y en la vida de quienes le rodean. Es común caer en adicciones relacionadas con sustancias, pero las adicciones comportamentales también son frecuentes y pueden ser igual de destructivas. El uso compulsivo de redes sociales, la pornografía, los videojuegos, el juego, el sexo, las compras e incluso actividades como el ejercicio o el trabajo pueden convertirse en adicciones. Como explica Maté, cualquier pasión puede transformarse en adicción. La pregunta clave es, ¿quién tiene el control, el individuo o el comportamiento? Es posible dominar una pasión, pero una pasión obsesiva que una persona no puede controlar es una adicción. Si dudas, pregúntate simplemente, dado el daño que te estás causando a ti mismo y a los demás, ¿estarías dispuesto a parar? Si la respuesta es no, estás adicto. Si no puedes detener el comportamiento o cumplir tu promesa de dejarlo, entonces has caído en la adicción. El debate sobre las causas de la adicción es largo. Mientras algunos la explican como un problema intrínseco de las personas, una explicación más acertada es que la adicción surge de la interacción entre el sujeto y el objeto. Una adicción se desarrolla cuando una persona busca regularmente cambiar su estado subjetivo o sentido de existencia y depende de un objeto o actividad para generar ese cambio deseado. Gabor Maté concluye que la raíz de toda adicción, sea esta grave o leve, es un intento de aliviar el sufrimiento y el dolor emocional. Más allá de la búsqueda del placer, el consumo crónico de sustancias es un esfuerzo desesperado del adicto por escapar de su dolor interior. Esto suele profundizar el vacío, dejándonos aún más vacíos que antes. Dado el elevado número de personas que crecen en hogares abusivos o emocionalmente ausentes, junto con el estado corrupto de la sociedad, no es sorprendente que muchos recurran a las drogas y a adicciones conductuales como una forma de sobrellevar la vida. Este recurso no es del todo irracional ni inútil. Las adicciones funcionan, al menos de forma temporal. Son muy efectivas para aliviar el sufrimiento y el dolor emocional. Gabor Maté comparte la historia de un adicto a las drogas que explicó la razón de su consumo. Para no sentir las emociones que siento cuando no uso drogas. Las adicciones no solo son eficaces para proporcionar alivio del sufrimiento emocional y el dolor, sino que también pueden elevar temporalmente a una persona desde la monotonía o la miseria de la vida cotidiana, llevándola a experiencias llenas de emoción, significado y alegría. El psicólogo William James, a principios del siglo XX, habló sobre los efectos del alcohol, destacando que no solo alivia la tensión, sino que también puede inducir un estado similar a una experiencia espiritual, al menos hasta que la intoxicación comience a afectar la mente y el cuerpo. Como escribió James en Las variedades de la experiencia religiosa, el dominio del alcohol sobre la humanidad se debe sin duda al profundo misterio y tragedia de la vida. Esos destellos y atisbos de algo que reconocemos como sublime solo son otorgados a muy pocos de nosotros, y únicamente en las fases iniciales y fugaces de lo que, en general, es una intoxicación degradante. Aunque las adicciones pueden funcionar a corto plazo al ofrecer atajos para el alivio emocional y la felicidad, a largo plazo hay un precio que pagar. Cuanto más persistamos en una adicción, mayor será nuestra tolerancia y más dependientes nos volvemos de la sustancia o actividad para sentir alguna emoción positiva. Poco a poco, la adicción se convierte en el eje central de nuestra vida, mientras que todo lo demás que podría brindarnos satisfacción duradera
Nuestra salud, nuestras relaciones, creatividad, trabajo y sentido de propósito se desvanece en un segundo plano. Además, la adicción altera la estructura cerebral de formas que socavan nuestro control voluntario. Cuando estamos atrapados bajo el control de una adicción, a menudo nos encontramos en lo que se llama bloqueo mental, lo que provoca que nuestras acciones sigan nuestros impulsos adictivos, mientras una parte de nuestra mente observa de cerca, sin poder hacer nada, sabiendo que estamos destruyendo nuestra mente, cuerpo y potencial. Dada la fuerte presencia de la adicción, surge la pregunta vital: ¿cuál es la posibilidad de superar una adicción? El problema al enfrentar cualquier intento de vivir una vida renovada y libre de adicciones es que el mismo mecanismo que necesita sanar el cerebro es el que se ve dañado por la adicción. Como advierte Gabor Maté, cuanto más intensa es la adicción, mayor es la anomalía cerebral y mayores son los obstáculos biológicos para lograr la salud. Afortunadamente, nuestros cerebros son notablemente resilientes. Incluso en la vejez es posible que el cerebro se reestructure de formas que nos permitan vivir, tal vez por primera vez, una vida plena, sana y libre de adicciones. Esto nos lleva a un concepto interesante llamado conciencia notal. Esta forma de conciencia puede interrumpir el ciclo de la adicción porque, en lugar de sucumbir a las polaridades del placer y el dolor, el anhelo y la satisfacción, permite a la persona experimentar todo el espectro de la experiencia humana con una profunda ecuanimidad. Según Carl Jung, el proceso de superar cualquier patrón vicioso comienza con la conciencia. Sin la capacidad de mirarse hacia adentro y reconocer los mecanismos internos, el individuo está condenado a repetir los mismos comportamientos sin percibir la raíz de sus problemas. Este proceso de conciencia es un paso crucial para la transformación, ya que permite al individuo darse cuenta de que la adicción no es más que una escapatoria del verdadero problema psicológico. El primer paso para superar un vicio es reconocer su existencia y el impacto que tiene en la vida de la persona. Esto puede parecer sencillo, pero muchas personas se encuentran atrapadas en el ciclo vicioso de la negación durante años, sin cuestionar profundamente las razones que los llevan a buscar alivio en comportamientos dañinos. Cuando el vicio es finalmente reconocido como una solución temporal a un dolor mayor, comienza el proceso de sanación. A partir de ese momento, el individuo debe reflexionar sobre los aspectos de su vida que lo llevaron al vicio. La reflexión es esencial, ya que sin ella, la persona no puede entender las causas profundas de sus pensamientos. Jung describió la psique humana como llena de capas de complejos y símbolos que permanecen ocultos hasta que el individuo está dispuesto a mirar hacia adentro. El vicio, según Jung, es una manifestación simbólica de lo que está escondido en la psique, un intento inconsciente de enfrentar el sufrimiento y las sombras internas. Cuando una persona comienza a reflexionar sobre su vicio, en realidad está iniciando el camino hacia la individuación. La individuación, un concepto central en la psicología junguiana, es el proceso de integrar todos los aspectos de la psique, tanto positivos como negativos, en un todo. Esto significa observar la sombra y los aspectos reprimidos sin juzgar, sino con la disposición de entender qué pueden enseñar esos elementos. Este proceso de autoconciencia y reflexión puede ser doloroso, pero también es la clave para la liberación. En el caso del vicio, la reflexión ayuda a identificar los patrones de pensamiento y las emociones que sostienen el comportamiento adictivo. Por ejemplo, un alcohólico puede darse cuenta de que el alcohol se convirtió en una forma de enfrentar la soledad o la falta de propósito.
En este caso, el vicio no se refiere solo a la sustancia, sino a lo que representa un mecanismo de defensa contra el sufrimiento emocional. Cuando la persona puede reflexionar sobre esto, puede empezar a buscar formas más saludables de manejar sus emociones y su soledad, sustituyendo el vicio por conductas más constructivas. El error más común al tratar con la adicción es pensar que se trata simplemente de una falta de fuerza de voluntad. En realidad, la adicción es todo lo contrario. Un reflejo de que el problema va más allá de una simple debilidad de autocontrol. Si bien la responsabilidad individual es importante, es esencial reconocer que el proceso de superar el vicio, aunque en última instancia sea un viaje interior, se beneficia enormemente del apoyo social y de la reintegración comunitaria. Es fundamental entender que las personas no están solas en sus luchas. La conexión con otros y el apoyo social juegan un papel crucial en el proceso de sanación. No se trata solo de la lucha interna, también implica cómo el individuo se relaciona con su entorno y con los demás. La comunidad puede ofrecer el respaldo necesario para restaurar el equilibrio, recordándole a la persona que, aunque sufra, hay esperanza y oportunidad de sanación. La clave está en cultivar una autoconciencia genuina y compasiva. La adicción, aunque pueda parecer una solución temporal al sufrimiento, no aborda las causas profundas. Reconocer que la adicción es un intento de afrontar el dolor emocional o un vacío interno es el primer paso hacia la sanación. A medida que una persona desarrolla una mayor autoconciencia, puede comenzar a romper el ciclo destructivo, entender sus necesidades más profundas y, lo más importante, sanar el dolor que hay detrás de la adicción. En lugar de juzgarse a sí misma, la persona debe aprender a ser paciente. La sanación requiere tiempo. Aunque el camino es difícil, cada paso hacia la conciencia y la autoaceptación es un paso hacia la liberación. Al integrar lo que ha sido reprimido o no resuelto en su psique, la persona comienza a encontrar un sentido más profundo de significado y paz interior. El proceso de superar la adicción no se trata solo de abandonar una sustancia o un comportamiento, sino de reconstruir una vida basada en una comprensión más profunda de uno mismo, aceptar las propias sombras y desarrollar una mayor resiliencia emocional. La verdadera sanación radica en abrazar la totalidad de uno mismo, tanto lo positivo como lo negativo, para vivir de manera más auténtica y plena.